analizamos esto, cómo se va componiendo esos precios que todos los consumidores pagamos en la góndola, desde el campo hasta que llega al consumidor final. Y bueno, la principal conclusión es esto, es de la importante presencia que tienen los impuestos en el precio final que pagamos. Tal es así que hicimos a modo de ejemplo que, por ejemplo, el caso del pan, por ejemplo, cuando vamos a la panadería y compramos una tira de pan que esté compuesta por 8 bollitos, por ejemplo, bueno, 2 de esos bollitos representan los impuestos de toda la cadena, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente un 27% del precio. Si vamos al caso de la leche, haciendo también este ejemplo, bueno, por cada sachet de leche que compramos, nos estamos tomando un vaso de impuestos. Esto representa también el 27% del precio del sachet. Y bueno, podríamos seguir con el ejemplo de la carne también. ¿La carne cuánto representaría en impuestos también? Más o menos. Bueno, sí, sí, es el 24% del precio de la carne. Es decir, que en un kilo, ¿sí?, de carne, cuando lo compramos en la carnicería, bueno, nos estamos comiendo un cuarto de impuestos por cada kilo de carne. Lo hacemos de esta forma para que sea más gráfico, entender la importancia que tiene los impuestos en las cadenas productivas y bueno, cómo eso también forma al precio que pagamos todos. En el caso del trigo, hemos estado viendo en las últimas semanas que ha habido mucho, bueno, se está hablando mucho, porque en el contexto en el que estábamos, hubo un fuerte aumento de los costos respecto al año pasado y que además se complementa con una baja en el precio en dólares, el precio disponible en dólares del trigo, que está por debajo del promedio de los últimos 4 años. Digamos que estamos lejos de los precios que tuvimos por lo menos en el primer semestre del 2022 e incluso el año pasado. Entonces, estos dos factores hacen que la rentabilidad que tenía el productor, que tiene el productor, sea negativo en un contexto, como te decía, hace unas semanas atrás, con los costos más altos que ahora, bueno, han bajado algunos costos y el precio ha subido un poquito. Entonces, en ese contexto, ¿qué sucede? Los derechos de exportación hace que el precio que recibe el productor sea menor a que si no estuvieran los derechos de exportación. Y habíamos hecho un análisis incluso que quitando los derechos de exportación, se podía llegar a obtener incluso hasta una rentabilidad positiva en el productor. Pero además de solo ver la rentabilidad del productor, esto es una cuestión que ya se viene pidiendo hace mucho, que nosotros desde FADA también venimos mostrando con evidencia qué sucedió cuando se redujeron los derechos de exportación hace varios años atrás. Y la verdad que el sistema productivo reaccionó muy bien, reaccionó positivamente, aumentó la cantidad de hectáreas sembradas, el trigo, por ejemplo, aumentó un 20%, aumentó la producción también del trigo en un 40%, y eso, por supuesto, que lleva aparejado un montón de efectos en la economía, no solamente en el sector agropecuario, es decir, se aumenta la inversión en fertilizantes, aumenta también la compra y venta de maquinarias agrícolas, aumenta el movimiento de fletes, ¿sí?, ligado a una mayor producción, y eso por supuesto que tiene efectos positivos en toda la economía, que por supuesto si no solamente pensáramos en el trigo, sino que también pensáramos en reducir y hasta eliminar los derechos de exportación en los otros cultivos como el maíz, soja, en las carnes, los lácteos, bueno, imaginemos que el impacto sería muy grande en la economía, es en un momento que necesitamos que se reactive la economía argentina.